Hay un hombre que va a subirse a un escenario dentro de unos días con luces, con avión privado esperándolo en la pista, con miles de personas gritando su nombre sin cuestionarse nada más. Y mientras eso pasa, hay colectivos enteros de madres, de mujeres, de organizaciones civiles gritando exactamente lo contrario, que no debería estar ahí, que llevarlo a ese escenario es una burla para cada madre que cría sola a sus hijos en ese mismo estado. No hablamos de una acusación inventada por un hater cualquiera en redes sociales sin ningún fundamento detrás. Hablamos de colectivos formales, organizaciones con nombre, historia y trayectoria de años trabajando en el terreno, presentando estadísticas oficiales del propio gobierno, señalando a un cantante como símbolo de algo que miles de mujeres viven todos los días en carne propia: la ausencia de un padre que sí tiene dinero de sobra para giras internacionales, para aviones privados, para camionetas de lujo, pero que según ellas no lo tiene para cumplir plenamente con su propia hija. Lo más fuerte de todo esto, banda, es que la institución que organiza este festival, en lugar de escuchar a estas mujeres, decidió salir a defenderlo públicamente. Como si el reclamo de tantas madres no valiera absolutamente nada frente a la taquilla que representa este apellido. Hoy te voy a contar exactamente qué está pasando en Guanajuato, qué dicen las cifras oficiales del propio gobierno sobre este problema en ese estado, qué le están reclamando estos colectivos a Cristian Nodal y cómo ha respondido tanto él como la organización del evento ante toda esta presión pública. Si esto te da tanto coraje como me lo dio a mí armando este guión, vas a querer quedarte hasta el final. Colectivos feministas de Guanajuato están exigiendo, con documentación y cifras oficiales en la mano, que Cristian Nodal sea sacado del cartel del Festival Internacional del Globo 2026, acusándolo de ser un deudor alimentario y ejercer lo que ellas llaman violencia vicaria contra su hija Inti. La organización del festival ya respondió defendiendo su participación. Hoy te voy a contar toda la historia, con las cifras oficiales de este problema en el estado y por qué este debate se ha vuelto tan grande que ya nadie en México lo puede ignorar. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Chismosito, el canal de las tendencias de última hora del espectáculo mexicano. Antes de meternos de lleno a esta historia, quiero pedirte algo, y no te lo voy a pedir de la forma normal en que lo hacen todos los canales. Si a ti también te da coraje ver a un hombre con recursos de sobra defendiéndose de acusaciones de no cumplir con su propia hija, mientras organizaciones que sí trabajan todos los días por las madres de este país son ignoradas, suscríbete ahora mismo, en este segundo, antes de que sigamos. No te pido que te suscribas porque sí, te lo pido porque este canal apenas va arrancando y entre más rápido lleguemos a nuestros primeros 1000 suscriptores, más peso y más alcance vamos a tener para seguir destapando este tipo de historias que a otros canales grandes con contratos e intereses de por medio les da miedo tocar de frente. Cada suscripción de verdad ayuda a que historias como esta lleguen a más gente. Dicho esto, vamos a entender bien qué está pasando. Empecemos por el hecho concreto que detonó todo esto. Cristian Nodal encabeza el cartel de artistas del Festival Internacional del Globo 2026, un evento familiar tradicional que se realiza cada año en León, Guanajuato, y que reúne a miles de familias completas, con niños, con globos aerostáticos, con un ambiente pensado explícitamente para el disfrute familiar. En cuanto se confirmó su participación, distintos colectivos feministas del estado, entre ellos Ley Sabina Guanajuato, la Red Feminista de León y el Centro Las Libres, se pronunciaron públicamente exigiendo que se cancelara su presentación. El argumento de estas organizaciones es directo y duro y no deja mucho espacio para la ambigüedad. Consideran que llevar a Nodal a un evento pensado para toda la familia, en un estado donde las denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia son un problema gravísimo y documentado oficialmente, representa en sus propias palabras una burla para las madres autónomas de Guanajuato. El colectivo Ley Sabina Guanajuato lo resumió con una frase muy contundente que se ha vuelto viral en redes sociales durante los últimos días. En un estado en el que sobran denuncias contra deudores alimentarios, traer a Nodal a un espectáculo familiar es una burla para las madres autónomas. Aquí viene el dato que le da todo el peso a este reclamo, banda, porque no estamos hablando de una opinión sin fundamento. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato es, con 1.545 denuncias, el estado con más casos registrados de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar de todo el país. Solamente entre enero y junio de este año en todo México se registraron 14.571 denuncias por este mismo motivo. Es decir, este colectivo no está inventando un problema para atacar a un cantante, están señalando con estadísticas oficiales del propio gobierno que su estado encabeza a nivel nacional este tipo de abandono
y que llevar como cara del festival a alguien señalado precisamente por esto les parece una contradicción imposible de ignorar. Vale la pena conocer un poco más quiénes son estas organizaciones, porque no se trata de cuentas anónimas de redes sociales inventando indignación de la nada. Ley Sabina Guanajuato es un colectivo que lleva tiempo documentando casos de violencia económica y vicaria dentro del Estado, acompañando a mujeres en procesos legales de pensión alimenticia y visibilizando casos que muchas veces los medios tradicionales ignoran por completo. El Centro Las Libres, por su parte, es una organización con una trayectoria de más de 2 décadas en Guanajuato, reconocida por su trabajo en defensa de derechos humanos de las mujeres, incluyendo casos de violencia obstétrica, acceso a la justicia y acompañamiento legal a víctimas de distintos tipos de violencia de género. Es decir, estamos hablando de organizaciones con experiencia real en el terreno, no de cuentas creadas para viralizar un solo tema y desaparecer después. Para entender bien de dónde viene la acusación específica contra Nodal, hay que regresar varios meses atrás. Durante la marcha del 8 de marzo de este año en la Ciudad de México, en el Día Internacional de la Mujer, apareció pegado en una de las vallas de contención un cartel con la fotografía de Cristian Nodal, señalándolo directamente como deudor alimentario. El texto decía, y te lo voy a leer tal cual estaba escrito: proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar. El cartel incluía también una aclaración legal, dejando claro que la información difundida en medios y redes sociales no constituye una resolución judicial confirmada sobre los puntos mencionados, pero eso no impidió que la imagen se volviera viral de inmediato. Este señalamiento no salió de la nada, banda, sino de todo un contexto previo que lleva ya varios meses acumulándose poco a poco en redes sociales. Viene de una serie de indirectas y declaraciones públicas que Casu, madre de la hija que tiene en común con Nodal, ha hecho a lo largo de los últimos meses, tanto en entrevistas como en el contenido de sus propias canciones. En más de una ocasión, sin mencionar nombres de forma directa, Casu ha dejado ver en redes sociales y en letras de canciones que su hija sería, según sus palabras, víctima del abandono, y ha insistido en que la pensión que recibe de parte de Nodal no es suficiente para cubrir los gastos reales de la crianza de la pequeña Inti. Vale la pena repasar con más detalle algunas de estas indirectas porque han sido bastante específicas. En una de sus canciones más recientes, sin mencionar nombres directamente, Casu incluyó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia Nodal. Un hombre con alma enamorada no es el problema real se llama crónica de un abandono. Y no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Este tipo de letras, cargadas de metáforas directas sobre maternidad y abandono, alimentaron todavía más la narrativa pública de que la pequeña Inti estaría creciendo sin la presencia constante de su padre, más allá del tema puramente económico. Ahora bien, banda, aquí tengo que meter una pausa importante para que no te quedes solamente con una versión de la historia, porque hay otra cara que también hay que conocer. Cristian Nodal, lejos de quedarse callado, respondió a estas acusaciones de una forma que sorprendió a muchos. Presentó una demanda formal contra Casu ante un juzgado familiar, asegurando, según su propio comunicado, que él le ha enviado un total de 12 millones de pesos durante un solo año para la manutención de su hija. Es decir, según su versión de los hechos, el señalamiento público de deudor alimentario no correspondería con la realidad de los pagos que él sostiene haber realizado. Este dato generó una nueva ola de reacciones divididas y muy encendidas en redes sociales. Patti Chapoy, conductora del programa Ventaneando, salió públicamente a defenderlo, asegurando que a ella le consta que Nodal sí envía dinero para la manutención de la niña, y calificó de resentidas a quienes lo señalaron en la marcha del 8 de marzo. Sus palabras textuales, muy comentadas en redes esa misma noche, fueron: yo no estuve de acuerdo con que en la marcha del 8 pusieran a Nodal como deudor alimentario. Sí paga, y si fuera de otra manera, a quien le tocaría hacerlo es a Casu. Que le bajen ya. Este argumento generó todavía más división en redes sociales, con usuarios defendiendo a Chapoy por hablar desde su experiencia cercana al medio del espectáculo y otros acusándola directamente de minimizar un reclamo social mucho más amplio y profundo que el caso puntual de un solo cantante en particular. En los comentarios de las publicaciones sobre este tema, banda, la división es enorme y bastante emocional de ambos lados. Fans de Casu insisten en que ella ha sido siempre extremadamente cuidadosa al hablar del tema, evitando nombrar directamente a Nodal en la mayoría de sus declaraciones públicas, y que si a pesar de esa cautela la controversia sigue creciendo, es porque el patrón de ausencia que ella describe resuena con la experiencia real de muchísimas madres que siguen esta historia de cerca. Del otro lado,
Seguidores de Nodal insisten en que se le está juzgando públicamente sin darle oportunidad de defenderse con la misma fuerza mediática y que comparado con la exposición constante que tiene Cazzu en redes, su versión de los hechos rara vez recibe la misma cantidad de espacio o de comprensión por parte del público. Esto nos regresa directamente a lo que está pasando ahora en Guanajuato, banda, porque el debate sobre si Nodal paga o no paga suficiente, en el fondo, no es exactamente lo que están discutiendo estos colectivos. Ley Sabina Guanajuato ha sido clara en que su reclamo no es únicamente sobre el monto económico, sino sobre lo que ellas llaman violencia vicaria. La idea de que usar a un hijo o hija como herramienta para lastimar a la expareja, ya sea a través de ausencia, de silencio público o de conflictos legales prolongados, constituye una forma de violencia en sí misma, independientemente de si existe o no un pago económico de por medio. El presidente del Festival Internacional del Globo, Abraham Rocha Moreno, respondió públicamente a la presión creciente de estos colectivos y su defensa se centró en un punto legal muy específico y bastante técnico. Aseguró que Cristian Nodal no está señalado por ninguna autoridad como deudor alimentario ni ha tenido que recurrir a ningún tribunal por este motivo, es decir, que no ha cometido ningún delito formalmente reconocido. Según explicó públicamente, la selección de artistas para el cartel completo se hizo pensando en satisfacer a la mayor variedad posible de gustos musicales para todas las familias asistentes al evento, sin entrar en detalles adicionales sobre las acusaciones específicas que rodean actualmente a Nodal. Para muchas personas, esta respuesta institucional se sintió como una forma cómoda de esquivar el fondo real del reclamo en lugar de enfrentarlo de frente con seriedad. Sí, es cierto, hasta el momento no existe ninguna resolución judicial pública que confirme formalmente que Nodal esté inscrito en algún registro oficial de deudores alimentarios morosos. Ese tipo de inscripción requiere una orden judicial específica después de un periodo de incumplimiento comprobado. Pero para los colectivos el problema no es solamente el estatus legal exacto de Nodal, sino el mensaje simbólico de llevar como cara principal de un festival familiar a alguien envuelto en semejante controversia pública sobre su papel como padre, sin importar si técnicamente existe o no una sentencia judicial en su contra. Piensa en esto un momento, banda. Cuando una marca, un festival o un gobierno estatal decide qué artista llevar a un evento masivo, está tomando también de forma implícita una decisión sobre a quién decide premiar con exposición, aplausos y millones de pesos en contrato. Los colectivos argumentan que ese tipo de decisiones ya no pueden tomarse únicamente pensando en gustos musicales o en venta de boletos, sino que deberían incluir también un mínimo de responsabilidad social hacia los temas que más lastiman a su propia comunidad. Y en Guanajuato, con las cifras que ya revisamos, el abandono paterno es exactamente uno de esos temas. Aquí quiero que hagamos una pausa juntos, banda, porque llegamos a la mitad de este análisis y de verdad quiero pedirte algo de nuevo. Si te parece que las instituciones, ya sean festivales, cadenas de televisión o gobiernos estatales, deberían escuchar más a colectivos de mujeres que llevan años documentando este tipo de abandono, en lugar de simplemente repetir que no se cometió ningún delito y seguir adelante como si nada, suscríbete a Chismosito ahora mismo. No te lo pido como un favor cualquiera, te lo pido porque cada persona que se suma a este canal nos ayuda a acercarnos más rápido a nuestros primeros 1000 suscriptores y entre más crezcamos, más posibilidades tenemos de seguir dándole voz a este tipo de reclamos que muchas veces se quedan enterrados bajo la defensa automática que reciben los artistas con más dinero y más contratos. Si te identificas con la rabia de estas madres, este es el momento de sumarte. Vale la pena poner este caso en un contexto todavía más amplio, banda, porque el problema de los deudores alimentarios en México no es exclusivo de Guanajuato, ni mucho menos exclusivo de Cristian Nodal. En México, cuando una persona deja de cumplir con su obligación legal de proporcionar alimentos, entendidos legalmente como vivienda, vestido, educación, asistencia médica y alimentación, por el periodo que marca la ley local, que en la Ciudad de México es de más de 90 días, puede ser inscrita formalmente en el registro de deudores alimentarios morosos. Esta inscripción se hace por orden judicial y solamente puede eliminarse cuando la persona cubre la deuda pendiente y garantiza el pago futuro. El incumplimiento de esta obligación, en los casos más graves, puede incluso constituir un delito sancionable con prisión y multas. Es decir, banda, cuando alguien es señalado públicamente como deudor alimentario sin que exista una resolución judicial formal que lo confirme técnicamente, estamos hablando de una acusación pública, no de un hecho legalmente comprobado. Esta distinción es exactamente la que usó el festival para defender la participación de Nodal, y es también la distinción que los colectivos consideran insuficiente porque para ellas
el debate no debería depender únicamente de si existe o no un papel judicial firmado, sino de la responsabilidad social que deberían asumir este tipo de eventos al elegir a sus artistas principales. Para dimensionar todavía mejor este problema a nivel nacional, vale la pena decir que el incumplimiento de obligaciones alimentarias no es un tema menor ni aislado en México. Las 14.571 denuncias registradas solamente en el primer semestre de este año representan un problema que atraviesa todas las clases sociales y todas las regiones del país, aunque, como ya vimos, se concentra de forma particularmente alta en Guanajuato. Este contexto nacional es justamente lo que ha llevado a que casos como el de Nodal dejen de verse como un simple chisme de pareja y empiecen a discutirse como parte de un problema social mucho más grande, donde figuras públicas con millones de seguidores terminan, quieran o no, convirtiéndose en símbolos de un debate que va mucho más allá de su vida personal. Aquí quiero conectar esto con algo que ya hemos hablado en videos anteriores de este canal, porque el patrón se repite de forma casi idéntica, casi como calcado. Recuerda que hemos revisado cómo distintos gobiernos estatales han pagado millones de pesos de presupuesto público para llevar a artistas polémicos a eventos masivos sin que exista, en la mayoría de los casos, ningún tipo de filtro social o ético real en la selección. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que ahora el filtro que debería existir no es sobre dinero de gobierno directamente, sino sobre responsabilidad social hacia las mujeres y los niños de la propia comunidad donde se realiza el evento, y aún así el resultado es idéntico. La taquilla y la variedad musical terminan pesando más que cualquier reclamo social, por más documentado que esté con cifras oficiales. Vale la pena decir, para cerrar esta reflexión, que este tipo de debates ya se han dado antes en otras industrias del entretenimiento, aunque con temas distintos. Marcas que dejan de patrocinar a un deportista después de un escándalo, festivales que retiran a un artista tras acusaciones graves confirmadas judicialmente, o marcas de moda que rompen contratos ante presión pública. Lo que hace particular al caso de Nodal es que, a diferencia de esos ejemplos, aquí no existe todavía una sentencia judicial confirmada, sino una acumulación de indicios, declaraciones cruzadas y una demanda en curso cuyo resultado final todavía no conocemos. Eso coloca a la organización del festival, a los colectivos y a la propia audiencia en una posición mucho más incómoda que en casos donde ya existe una resolución legal clara sobre la cual tomar una postura. Ahora, seamos justos también con la parte de la historia que favorece a Nodal, porque este canal no está aquí para condenarlo sin más ni para ignorar su propia versión. Él mismo ha insistido a través de su demanda formal y de declaraciones públicas en que sí cumple económicamente con la manutención de su hija, y presentó cifras concretas para respaldar esa postura. Además, hasta el día de hoy, ninguna autoridad judicial lo ha declarado formalmente como deudor alimentario moroso, lo cual, legalmente hablando, todavía lo coloca en un terreno de acusación pública y no de sentencia confirmada. Sus defensores argumentan que es injusto que se le juzgue socialmente con tanta dureza basándose únicamente en publicaciones de redes sociales y en un cartel colocado en una marcha sin que exista todavía una resolución judicial pública y definitiva sobre el tema. Por otro lado, quienes defienden el reclamo de los colectivos insisten en que precisamente por tratarse de una figura pública tan influyente, con millones de seguidores jóvenes que ven en él un modelo a seguir, el estándar de responsabilidad social debería ser más alto, no más bajo, y que esperar una sentencia judicial formal antes de cuestionar públicamente este tipo de comportamientos deja a las organizaciones civiles sin ninguna herramienta real para exigir cambios mientras el proceso legal, que puede tardar años, sigue su curso. Hay algo más que quiero que pienses conmigo antes de llegar a las preguntas finales, banda, porque tiene que ver directamente con nosotros como público. Cada vez que compramos un boleto, cada vez que compartimos el video de un concierto, cada vez que defendemos ciegamente a un artista solo porque nos gusta su música, sin detenernos a pensar en las acusaciones que carga, también estamos tomando una postura, aunque no la digamos en voz alta. Los colectivos de Guanajuato no solamente le están hablando al festival, también le están hablando a cada persona que va a comprar su boleto y va a corear sus canciones esa noche, recordándoles que el consumo de entretenimiento nunca es completamente neutral, sobre todo cuando de por medio hay acusaciones tan serias como el abandono de una hija. Volviendo directamente al Festival del Globo, banda, hasta el momento en que se grabó este video, la organización no ha dado marcha atrás en su decisión y todo indica que Cristian Nodal se presentará como estaba programado, en medio de una polémica que probablemente va a acompañar cada segundo de su actuación, con cámaras de medios de espectáculos esperando cualquier reacción del público asistente, ya sea de apoyo o de rechazo directo hacia su presencia en el escenario.
este caso, más allá de lo que termine pasando en León, va a quedar como un precedente importante para futuros festivales y eventos familiares en todo el país. Si la presión de estos colectivos no logra ningún cambio real en la decisión final, es probable que otros organizadores de eventos en otros estados entiendan el mensaje de que este tipo de reclamos sociales pueden ignorarse sin ningún costo real en taquilla ni en reputación pública. Pero si por el contrario esta presión empieza a generar cambios visibles, aunque sea en futuras ediciones, podríamos estar viendo el inicio de un criterio de selección de artistas mucho más consciente de este tipo de temas sociales, algo que hasta ahora prácticamente no ha existido en la industria del entretenimiento mexicano. Entonces, banda, aquí te dejo la pregunta que de verdad quiero que me contestes en los comentarios, porque este tema en particular suele generar opiniones muy divididas y muy sentidas. ¿Tú crees que estos festivales y eventos familiares deberían tener criterios de responsabilidad social más estrictos antes de contratar a un artista, aunque no exista todavía una sentencia judicial formal en su contra? ¿O crees que mientras no exista una resolución legal confirmada, es injusto cancelar la participación de alguien basándose únicamente en acusaciones públicas y en la opinión de colectivos, por más fundamentadas que estén sus cifras? Yo, después de leer las declaraciones de ambos lados y de revisar las estadísticas oficiales de Guanajuato, no puedo evitar sentir que este reclamo tiene mucho peso real detrás, pero de verdad quiero saber tu opinión, sobre todo si eres madre, si conoces de cerca este tipo de situaciones o si simplemente crees que se está juzgando a alguien antes de tiempo. Aquí, banda, te voy a pedir una última cosa antes de despedirme, porque de verdad me importa. Si este video te hizo sentir algo, si te dio coraje, tristeza o simplemente ganas de que este tipo de reclamos se escuchen más fuerte en lugar de perderse entre la fama y el dinero, suscríbete a Chismosito ahora mismo, en este momento, antes de que se te olvide. No te pido que lo hagas por mí, te lo pido porque cada suscripción nueva nos acerca más rápido a nuestros primeros 1000 seguidores. Una meta que necesitamos alcanzar pronto para que este canal tenga el alcance suficiente y podamos seguir poniendo el foco en historias como la de hoy. Historias que le importan de verdad a muchísimas mujeres y familias que normalmente no tienen un espacio tan grande para que las escuchen. Si te gustó este análisis, dale también like y compártelo con alguien que también debería conocer esta historia completa, no solamente el titular. En el próximo video vamos a meternos con otro ángulo de esta misma familia que también te va a dejar pensando. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, banda.